Hola hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro culto el día de hoy, 11 de octubre del 2020. Reciban un cordial saludo de la familia Maldonado García. Hace mucho tiempo que no nos vemos y pues quisiéramos a través de estos medios mandarles un saludo. Y las indicaciones de siempre, el link ya seguramente ya lo recibieron a través de WhatsApp y también el link para este sermón. Así es de que vamos a procurar seguir nuestro orden de culto y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema un poquito controversial acerca de los diezmos. El tema se titula ¿Cómo ser cumplido con los diezmos? La lectura se encuentra en Malaquías capítulo 3 del versículo 6 al versículo 12. Así es de que les voy a dar un pequeño tiempo para que ustedes busquen el texto y podamos darle lectura a este texto de la Biblia. Como les comenté en un inicio, es un tema por lo más controversial, puesto que hay todavía algunas personas dentro de la iglesia que piensan que el pastor no debe de recibir algún sueldo, alguna prestación o cobrar por el hecho de estar ministrando la palabra. Y hoy vamos a ver algo acerca de esto y que es prácticamente el objetivo principal de por qué debemos de diezmar. Y pues ojalá que en esta ocasión quede bien claro y que no nos dejemos llevar por aquellas personas que no les gusta diezmar. Antes bien que aprendamos correctamente la enseñanza que se encuentra en la Biblia y que podamos ponerla en práctica. Creo que ya fue el tiempo necesario para que encontremos el texto, así es de que vamos a darle lectura. Quiero leerles el texto, hermanos, en el cual vamos a meditar el día de hoy, que dice: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El objetivo, querido hermano, querida hermana, estimado oyente, es que la iglesia reconozca la práctica del diezmo como una expresión de adoración pactal. En esta sección de Malaquías comienza con la frase: yo, el Señor, no cambio. Aquí la afirmación del libro Fundamentos de la Fe nos ayuda a entender a Dios, entenderla más bien. Dios, siendo perfecto, Él nunca es distinto a sí mismo, porque para que un ser moral cambiara sería necesario que cambiara en una de dos direcciones. Cambiaría de algo malo a algo mejor, o cambiar de algo bueno a algo peor. Debería de ser obvio que Dios no puede moverse en ninguna de estas dos direcciones.
Dios no puede transformarse en algo mejor, ya que esto implicaría que antes era imperfecto. Si hablamos de su justicia a modo de ejemplo, significaría que antes era menos justo y por lo tanto pecaminoso. Si hablamos de su conocimiento, implicaría que antes no conocía todo y por lo tanto era ignorante. Por otro lado, Dios no puede transformarse en algo peor. En dicho caso se transformaría en algo mejor a lo que ahora es. Se convertiría en algo pecaminoso o imperfecto. La inmutabilidad de Dios también es aplicable a sus atributos. El Catecismo abreviado de Westminster define a Dios como un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su justicia, bondad y verdad. Dios es el dueño de todo el conocimiento y de toda la sabiduría. Él es soberano y siempre seguirá siendo soberano. Él es santo y siempre seguirá siendo santo. Él es justo y siempre seguirá siendo justo. Él es bondad y siempre será bondad. Él es verdadero y siempre será verdadero. No hay nada que pueda suceder que pueda en alguna vez disminuir alguno de estos atributos. Así que la declaración que hace aquí el profeta Malaquías es sobresaliente porque esto implica que el plan para sus escogidos no cambia. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados, dice el texto. Dios siempre se muestra fiel a su pacto y a sus demandas. Por lo tanto, de nosotros pide la misma fidelidad en cada una de las áreas de nuestra vida. Siendo Dios inmutable en su ser, por lo tanto, fiel en sus promesas pactales, cumplidas en Cristo, nosotros debemos de aprender a ser fieles a Él. ¿Cómo podemos ser fieles a Él? Mostrando fidelidad a Cristo. ¿Cuándo? En primer lugar, cuando vivimos en una actitud de arrepentimiento. Vamos a ver tres áreas, tres puntos que aquí el profeta Malaquías describe muy bien, ¿sí? Cuando nosotros vivimos en una actitud de arrepentimiento. Dice allá el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Este es un claro llamado al arrepentimiento. Volverte al Señor. Es un llamado de la gracia de Dios. Es claro que en una frase está describiendo la forma en la que los hombres han intentado relacionarse con Dios. Desde la época de sus antepasados se han apartado de sus preceptos y no los han guardado. La historia de Israel está llena de esto. Solo tomé como ejemplo el libro de los jueces. Una y otra vez el pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos y empezaban a sufrir y a llorar. Y Dios en su misericordia los escucha y levanta a un juez. Y esto se vuelve nuevamente a Dios y prometen guardar los mandamientos. ¿Cuánto dura esto? Solo durante la vida de dicho juez y luego el pueblo regresa a lo mismo. Es claro que el libro de los jueces apunta a Cristo. Solo el juez perfecto permanece para siempre y por lo tanto nuestra relación de confianza y de fidelidad con Dios, pues este juez perfecto nos capacita por su sacrificio para cumplir con sus mandamientos. Parece ser que esta es la referencia que está haciendo el profeta Malaquías. El pueblo, una vez más, habiendo sido disciplinado con el exilio y apartado de su tierra, ha recibido nuevamente misericordia de parte de Dios.
al regresar a su tierra, a la tierra donde fluye leche y miel, sin embargo, nuevamente el pueblo vuelve a su vómito. Dios llama al arrepentimiento diciendo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero este pueblo no quiere escuchar este llamado cuando replica: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? El profeta no está diciendo que este pueblo puede rechazar a Dios, sino lo que el profeta está mostrando es que este pueblo, muerto en delitos y pecados, no puede decidir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo repugnante y lo menos malo. Y que a los ojos de los hombres sin Cristo es solamente moral y buenas costumbres. Solamente aquellos que están en Cristo son habilitados por la obra del Espíritu Santo para arrepentirse, porque han sido regenerados por el Espíritu Santo y habilitados con la fe verdadera. Solamente el cristiano verdadero puede arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Y esto es posible porque Él vino a morir en nuestro lugar. Vivir fieles al pacto radica en vivir en una actitud de arrepentimiento y de sumisión a Cristo cada día de nuestra vida, a fin de ser transformados por su poder y por su gracia. También, en segundo lugar, el profeta Malaquías en los versículos 8 y 9 nos llama a que vivamos en una actitud de gratitud. Dice los versículos 8 y 9: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El pueblo no puede volverse a Dios. Se muestra arrogante al preguntar: ¿acaso el hombre robará a Dios? Y note cómo Dios lleva una vez más este asunto al centro de la adoración. Los diezmos y las ofrendas eran disposiciones ceremoniales que reflejaban la dependencia total de un pueblo que no tenía tierra, rey ni templo, y que por la gracia de Dios ahora tenían todo esto. Note que afirma: ustedes me han robado. El punto central está en que los diezmos y las ofrendas son nuestra muestra de obediencia y también de gratitud a Dios, porque se le reconoce como el dueño y Señor y dador de todo lo que tenemos. Eso es una afirmación que debes de tener siempre en mente. A lo largo de las Escrituras, las enseñanzas del diezmo y de las ofrendas no es un tema normal o regla, sino que es una expresión de una vida de gratitud y de reconocimiento por los dones pactales. Dios no necesita nuestro dinero, ni que usted esté sufriendo terriblemente por la escasez y tronándose los dedos. El diezmo y las ofrendas dadas con fidelidad son muestra de que hay una relación y que hay una actitud correcta. Este pueblo pregunta: ¿en qué te hemos robado? Y lo pregunta porque ellos estaban trayendo sus diezmos y sus ofrendas, sí los estaban llevando. Claro, los animales que estaban cojos, ciegos, además daban su diezmo, pero no un diezmo de sus ingresos, sino aquello que a ellos les convenía. Le traían al Señor ofrendas abundantes, frutos de su relación adúltera con mujeres de otras naciones. ¿Se da cuenta del asunto central que estaba tratando el profeta Malaquías? Dios no estaba interesado en que solo se mantuviera abierto el culto y las ceremonias litúrgicas, sino que estaba interesado profundamente en una vida con la actitud correcta, no basada con cumplir los requisitos ceremoniales de la religión, sino con una actitud de gratitud al Dios vivo y verdadero, que denota obediencia y comunión con Él. Esta actitud es posible tenerla
por nosotros mismos. Es decir, Cristo, quien se ofreció como la mejor ofrenda en sacrificio vivo para que pudiera ofrecerle a Dios nuestras ofrendas. En otras palabras, ¿por qué nosotros le robamos a Dios al no cumplir con los requisitos del pacto? Él envió a su Hijo a cumplir por nosotros y por lo tanto ahora si podemos en Cristo darle a Dios, si podemos en Cristo darle a Dios la mejor ofrenda de lo primero y de lo mejor. En tercer lugar, debemos de vivir con una actitud de confianza. Malaquías 3 del 10 al 12 dice de la siguiente forma: traed los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La palabra traigan es clave. ¿Qué debemos de traer? Traer íntegro el diezmo, ya que el llamado de Dios es a confiar en Él. Ser íntegro manifiesta una actitud. En los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, vemos que Dios estableció este principio: yo soy dueño de todo y te lo doy para que lo administres. Parte de esa administración es separar la 10ª parte para el sostenimiento del ministerio de los que trabajan en él. Había una clase de personas llamadas levitas que se dedicaban de tiempo completo al servicio de Dios en el templo, y a quienes en la participación de tierras no les había tocado alguna parte, pues Dios era su heredad. Entonces el resto de las tribus del fruto del trabajo en las tierras separaban la 10ª parte y la entregaban para que el sistema eclesiástico siguiera funcionando. Este fue el sistema establecido por Dios para el sostenimiento del ministerio. En diversas ocasiones el pueblo de Israel se alejó de Dios y Él enviaba a sus profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. El libro profético de Malaquías, el cual leímos hace un momento, tiene varios de estos señalamientos fuertes que Dios hace al pueblo de Israel por medio de sus profetas. El pueblo estaba alejado de Dios. Había corrupción entre los sacerdotes, había irregularidades litúrgicas, había injusticia social, familiar y laboral. ¿No te parece algo parecido a lo que está pasando en nuestros días? Y vemos en estos versículos, vemos también que no estaban pagando sus diezmos. El versículo número 8, Dios reclama el agravio que le hace el pueblo. Le están robando por no pagar los diezmos. Dios reclama ese agravio. Esto demuestra una vez más cuán alejados estaban de Dios. No era que Dios necesitara su dinero o que estaba corto de fondos por el fraude, sino que la negativa de no dar el diezmo era una muestra de la condición de su corazón. Y esto entristecía el corazón de Dios, porque las convicciones siempre se muestran con acciones. Así como la injusticia social, los abusos de poder, los atropellos que cometían el uno contra el otro, eran muestra de lo que había en su corazón. También su falta de cumplimiento en el pago de los diezmos mostraba su escasa fe, porque el diezmo es una
declaración de fe. Hoy en día podemos ver algunos hermanos que dicen que el pastor no debería de cobrar, cuando era algo que él había instituido, y la mayoría de los que están en contra del diezmo y las ofrendas dicen que fue algo instituido en el Antiguo Testamento, y que en la época de la gracia que estamos viviendo eso ya no aplica, que porque eso era para el pueblo de Israel, no para nosotros. Quiero decirte, querido hermano, que Dios ya cumplió. Dios es uno solo y ha hecho y ha dado sus reglamentos y sus formas tal y como Él las ha pedido. Y el hecho de que nosotros querramos solamente las bendiciones y no aportemos lo que se nos está pidiendo, estamos violentando ese pacto que Dios hizo. Así es de que tengamos en cuenta esto. ¿Qué tal es tu relación con Dios? ¿Por qué si quieres las bendiciones y no quieres cumplir con lo que Él demanda de nosotros? En conclusión, querido hermano, solo aquellos que viven confiados en Dios pueden hacer esta declaración de fe. Y solo para ellos son estas promesas. Abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero no solo abundar en bendición, sino que